Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? En esta semana seguiremos desarrollando la experiencia de aprendizaje Usamos nuestro tiempo libre creativamente. Hoy lunes 9 de noviembre, día 1 de la semana 32, trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. El título de la actividad es Diviértete haciendo ciencia. El día de hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. Para ello, nuestra meta es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. Niños, es muy importante tener en cuenta los criterios de evaluación para lograr esta actividad. Primero, vas a elaborar un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. Segundo, vas a registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. Vas a analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas, como la fricción, y elaborar conclusiones y responder las preguntas de indagación, usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Ahora empecemos entonces. Una competencia de fábula. ¿Alguna vez leíste la fábula de la liebre y la tortuga? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdas? ¿Quién llegó primero? La tortuga, ¿verdad? ¿Quién era la más veloz? La liebre. ¿Y cuál era el mensaje de la fábula? ¿Recuerdan ustedes eso? Competencia cuesta abajo. Imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién crees que gane? Si representamos a la liebre y a la tortuga con botellitas de plástico, una botella vacía, A, y la otra con agua hasta la mitad, B, y la soltamos por una rampa. ¿Qué crees que sucederá? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? Muy bien, ahora vamos a descubrirlo. Para ello, te planteo las siguientes preguntas de indagación. A. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? B. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? C. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Estas son algunas preguntas complementarias para ayudarte a responder las interrogantes de investigación. ¿Qué datos necesitas? ¿La botella más pesada representará a la liebre o a la tortuga? ¿A cuál de los animales representará la menos pesada? ¿La rampa influirá en el movimiento de las botellas? ¿Cuál irá más rápido, la botella vacía o la botella con agua? ¿Influirá el contacto de las botellas con la superficie del piso o de la rampa? Ahora escribe tus posibles respuestas a las preguntas de indagación, completando este recuadro en la ficha. A. Creo que la botella A vacía representará a la liebre o a la tortuga. ¿Por qué? Y la botella B, con agua hasta la mitad, ¿a quién representará? ¿Por qué? B. Yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella que representa ¿a quién a ver? ¿Cuál de las botellas llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Y C. El movimiento de las botellas depende ¿de qué dependerá? ¿Del contenido? ¿De qué creen? A ver, tus respuestas son muy interesantes.
pero como sabes, es necesario comprobar si son adecuadas o válidas. Para ello es importante elaborar un plan de acción que te permita recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, si la que representa a la liebre o la que representa a la tortuga, así como los factores que influyen en su movimiento por una rampa. Para ello, es importante realizar un listado de las actividades que debes hacer para lograr la meta y anotar los instrumentos que utilizarás y la forma de registrar los datos. Estas son algunas preguntas que pueden ayudarte a saber qué influye en el movimiento de la botella liebre y la botella tortuga. ¿Qué características tienen las botellas? ¿Cuál es la más pesada y cuál la más ligera? ¿Qué es una rampa? ¿La rampa influye en el movimiento de los objetos que se desplazan sobre ella? ¿De qué manera? ¿Cómo podrías armar una rampa? ¿Cómo podríamos hacer para saber la distancia recorrida por las botellas? Con respecto a los instrumentos de medición, ¿qué instrumentos puedes utilizar para medir la distancia? ¿Puede ser una regla o una cinta métrica? ¿Puedes medir la distancia recorrida por las botellas con otros instrumentos distintos a la cinta métrica? ¿Con cuáles? A ver, podría ser una lana, podría ser papeles. ¿Se pueden comparar estas medidas entre sí? Debes considerar las mismas condiciones de lanzamiento al realizar las mediciones y el mismo instrumento para compararlas. Es decir, si utilizas una cinta métrica para medir la distancia que recorre la botella A, también debes usar la misma cinta para medir el recorrido de la botella B. Ahora llegó el momento de ordenar las acciones a realizar, es decir, elaborar el plan de acción. Estas son algunas acciones que puedes seguir. Primero, ¿qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Construiremos la rampa para el desplazamiento de las botellas. Haremos 3 pruebas de recorrido con cada una teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento que son el ambiente, modo de lanzamiento, entre otros. Marcaremos y mediremos la distancia recorrida, hasta dónde llega en las 3 veces. Registraremos los datos y los compararemos. ¿Qué instrumentos utilizaremos? La cinta métrica, cuaderno de experiencias u hojas de reuso. ¿En qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? En una tabla. Escribiremos la distancia medida en centímetros. Entonces, ahora, manos a la obra con el plan. Iniciaremos con la construcción de la rampa. ¿Qué es una rampa? Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Tú puedes construirla apilando libros. Pueden ser unos 4 o 5 libros gruesos. Luego, colocas 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón plano, liso y resistente. También puedes utilizar una caja como base. Si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocarlas sobre ellos. Si tienes maderas o cartones gruesos grandes, puedes utilizar 2 sillas como base. Ya sabemos que los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plástico de reuso, lisas y sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas de 100 o 250 mililitros. Considera las siguientes condiciones para el desplazamiento de las botellas.
Se harán las pruebas en un mismo ambiente sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. Se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. Se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. Para iniciar el registro de datos, puedes considerar las siguientes sugerencias. Pide ayuda a un familiar para realizar las pruebas y registrar los datos. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A, botella vacía, y letra B, botella medio llena. Observa y anota sus características. ¿De qué material son? ¿Cuál es más pesada o más ligera? ¿A qué personaje representa cada botella? Muy bien, entonces iniciamos la competencia entre la liebre y la tortuga. Coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa y suéltalas al mismo tiempo. Observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando lleguen al suelo, mide y anota la distancia recorrida en el suelo en cada prueba, considerando las condiciones para su desplazamiento, completando en este cuadro. Recuerda que las medidas deben ser en centímetros. A continuación, comparamos los datos y resultados. Describe e ilustra cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B, que representan a la liebre y a la tortuga. La botella A o la botella B, al llegar a la superficie del piso, luego de pasar la rampa, ¿recorrió mayor distancia? Entonces, ¿quién ganó? ¿La liebre o la tortuga? A partir de las experiencias realizadas, ¿cuál de las dos botellas crees que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? ¿La botella A o la botella B? ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las botellas? Si consideramos que una fuerza es aquella que mueve, detiene o deforma un cuerpo, ¿de dónde proviene la fuerza que impulsa y detiene el movimiento de las botellas? Vamos a leer el siguiente texto para complementar los resultados de la experiencia y conocer más acerca del efecto de las fuerzas en el desplazamiento de los objetos. Efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos, al entrar en contacto aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa, la liebre de la carrera. Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes, cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menor fricción, al rozar con el piso, sigue rodando y alcanza mayor distancia. Eso se van a dar cuenta ustedes cuando realicen el experimento. Analizamos los datos y la información. Ahora
Relaciona la información del texto con las experiencias realizadas y responde estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿de qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? ¿De qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? De acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las botellas representa a la liebre y cuál a la tortuga? Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Eso lo tienen que averiguar ustedes. Felicitaciones por el trabajo realizado. Ahora ya están en condiciones de responder las preguntas de indagación. Revisa nuevamente el registro de datos, cada una de las preguntas planteadas y a partir de los resultados de la indagación y la lectura del texto, elabora algunas conclusiones y responde las preguntas iniciales. Puedes hacerlo utilizando un esquema con dibujos y textos. Recuerda cuáles son las preguntas de indagación. Son estas. A. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? B. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? C. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Revisa las respuestas que escribiste inicialmente y compáralas con las que diste después de la experiencia y la lectura. ¿Son iguales las respuestas? ¿En qué cambiarías tus respuestas iniciales? Reflexiona sobre las actividades desarrolladas mediante las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo registraste los datos? ¿Qué hiciste para saber cómo afectan las rampas al desplazamiento de los objetos que ruedan? ¿Para qué te sirvieron las tablas? ¿Qué dificultades tuviste para medir la distancia que alcanzaron las botellas? ¿Cómo las superaste? Pide a tus familiares que te tomen foto o graben realizando el experimento para que lo compartas. Ahora sí vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Recuerdas que al inicio te mostré los aprendizajes que debías lograr. ¿Qué dificultad tuviste? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Lograste todos los aprendizajes el día de hoy? Hemos terminado, niños. Hasta mañana, cuídense mucho.